Hola jóvenes, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los combustibles fósiles y los fósiles como tal. Vamos a iniciar con el concepto de los fósiles. Entonces los fósiles como tal son restos de seres vivos o vestigios de seres vivos que habitaron en la Tierra durante periodos geológicos anteriores. Los restos de los fósiles como tal son partes de los seres vivos o plantas, como un hueso o un miembro o resto orgánico que se conserva de alguna forma como tal. Entonces los fósiles son de cualquier marca como tal o evidencia de seres vivos que vivieron anteriormente, como por ejemplo una hoja de alguna planta, una huella, algunos huesos, algunos restos como tal de animales o seres humanos. Las características como tal que presentan: para que sea considerado un fósil es necesario que el resto del ser vivo o el vestigio del ser vivo pertenezca a una época geológica anterior a la actual, o sea que sea más antigua, de 11.000 años aproximadamente, dependiendo del estado de conservación de los restos. Entonces se tienen menos de 11.000 años, son clasificados como unos subfósiles. Adicionalmente a esto, pues los fósiles como tal se forman solo en las áreas sedimentarias, pues durante el proceso de sedimentación, las rocas donde fueron o donde se generó la fosilización como tal, se lleva a cabo los sedimentos, que son partículas de rocas como el polvo y la arena como tal. Con el paso del tiempo, pues las capas de esos sedimentos pues van sobreponiendo, van tapando una sobre otra, y con el paso del tiempo pues ocurre más intensamente en las áreas oceánicas como tal, formando luego de miles de años las capas de cuencas sedimentarias como tal. Los cuerpos y restos de los animales o plantas que pueden quedar en estos procesos, enterrados como tal durante estos procesos, dependen de las condiciones específicas de la temperatura, de la presión y ausencia del oxígeno, y pueden generar pues los residuos fósiles como tal. Pueden variar dependiendo, una parte puede ser conservada del animal o una planta, hasta una simple marca o un esqueleto o una huella puede ser considerada también como fósil. Adicionalmente, las partes más duras de los huesos y dientes se conservan con más facilidad en forma de fósiles como tal a lo largo del tiempo. Existen como tal animales prehistóricos que por poseer este tipo de herramientas como tal, como huesos o una coraza muy resistente, son fáciles de encontrarlos e identificarlos, tales como el tributí, un artrópodo relacionado con los ancestrales de los cangrejos. Pero también existen unos tipos de fósiles, los dos tipos de fósiles, eh, somatofósiles e ignofósiles como tal. Entonces, el somatofósiles son los restos orgánicos de los fósiles conservados, que se trata de un importante resto que ayuda a registrar el pasado biológico y geológico de nuestro planeta como tal, con el registro de algunas especies anteriormente vivientes y sus herencias. Por otro lado, los inofósiles son los vestigios como tal o fósiles, tales como las huellas, las marcas de las hojas, las ramas, entre otros, que indican la existencia de seres vivos en el pasado. También son importantes medios para medir las diferentes etapas de la evolución de los seres vivos a lo largo de las eras geológicas. Los fósiles más antiguos ya encontrados son los Stratumularia, que aproximadamente miden o están conformados por 3.35 millones de años
de acuerdo a los cálculos realizados como tal a partir de esos datos químicos y una serie de estudios que se le realizan, los cuales pues son una serie de estructuras rocosas estratificadas compuestas por fósiles de cianobacterias fotosintesadoras que pueden incluso estar relacionadas al origen de la vida de la Tierra. Adicionalmente a esto, se pueden conservar, que son la principal evidencia del pasado reciente de nuestro planeta y son material de estudio. Sobre ellas se pueden indicar diferentes tipos como tal y características de nuestros antepasados. Entonces, retomando, como tal, se conocen los fósiles, que aproximadamente son animales fosilizados con más de una antigüedad de 10.000 años. Adicionalmente a esto pueden ser de animales, vegetales, bacterias o insectos. No siempre se encuentran fósiles completos, la mayoría de las veces pues se encuentran partes de plantas o animales. La ciencia como tal de la estudia de los fósiles se llama la paleontología, ¿sí? Que es considerada como la función de las ciencias entre la geología y la biología. Esta ciencia como tal pues se divide y lleva procesos y a estudios cada uno de estos elementos. Entonces existen diferentes características, entonces deben de hallarse en un determinado territorio geográfico y de forma abundante. Deben de ser también con cierta distribución estrecha temporal, es decir que surgieron en un determinado periodo histórico y se encontraron pruebas en el terreno como tal, y debe haberse más de 10.000 años. Generalmente las especies que han evolucionado con más rapidez luego de que se extinguieron por un corto tiempo y algunas características. La descomposición de los fósiles como tal, no todos los organismos muertos o extintos se convierten en fósiles. En el proceso más complejo pues se tiene que darse en un encuentro de características químicas que habiliten como tal que cada organismo se convierta en un fósil. Los surgimientos como tal pueden surgir del mismo organismo que estuvo con vida como tal y que tras la transformación química se convertían en sus restos orgánicos y minerales, pero además un fósil puede resultar de la impresión de un sedimento que éste como tal ha dejado antes de su muerte. Por lo tanto, un organismo puede fosilizar como tal, pero también puede dejar huellas en un sedimento y se pueden convertir en fósiles para estudios más adelante. Como tal, hay una serie de los tamaños de los fósiles como tal que son fragmentados en un organismo y pueden ser grandes como un dinosaurio o diminutos como organismos unicelulares. Los procesos de fosilización como tal entonces son muy lentos. En el primer paso pues se desintegran las partes blandas del organismo como tal y se llevan a cabo. Adicionalmente se pueden encontrar huesos y dientes, que son fósiles más fáciles de hallar, que se encuentran en una estructura ósea del hueso y del diente. Entonces permite que una duración y el proceso de fosilización como tal y este proceso de este tipo de piezas. Los gastrolitos, que son una serie de rocas, ¿sí?, de ciertos animales, especialmente de las aves, que ingieren para favorecer su digestión. Huevos y nidos también son los más extraños de hallar, pero es posible encontrarlos. Los coprolitos, que son los excrementos de animales fosilizados como tal, y restos de animales o actividad orgánica fosilizada como tal. La importancia científica de los fósiles, gracias a estos aportes por la paleontología y la información que los fósiles guías nos brindan, que se ha podido establecer cierto orden cronológico como tal en cuanto a la presencia de determinadas especies ya extintas. Además se puede reducir el tipo de circunstancias ambientales mediante dichos aspectos que se extinguieron, y así pues ha ido a predecir como tal los periodos de lluvia intensa
y periodos huracanados como tal. Adicionalmente a esto, pues cuentan con una serie de aspectos y características como tal, y vamos a tomar en cuenta entonces qué importancia como tal contiene. Entonces hay una serie de curiosidades y hay una serie de características, ¿sí? Entonces también dentro de esto podemos encontrar algunos tipos de fósiles, entonces que de acuerdo a sus características se agrupan. Estos fósiles corresponden a los organismos extinguidos, que son muy utilizados en la bioestrategia y se caracteriza por encontrarse en abundantes cantidades. Los subfósiles, ¿sí? Estos pertenecen a una serie de organismos extintos que se hallan en un yacimiento reciente o Holoceno y se caracteriza por tener más de 11.000 años de antigüedad. De acuerdo a esto hay una serie de químicos, se les llama moléculas, ¿sí? Que se hallan en el petróleo o en el sedimento. La estructura de estas moléculas pues están relacionadas por ciertos compuestos químicos que actualmente se producen. Los fósiles químicos pues ayudan a distinguir ambientes marinos, a determinar la presencia de ciertos organismos, establecer métodos particulares de descomposición de partículas y reconstruir el escenario en los cuales pues se formó como tal. Los vivientes, estos fósiles como tal corresponden a una serie de organismos recientes e incluso actuales que tienen numerosas afinidades del tipo morfológicos con las especies extinguidas o bien ya que han sufrido a lo largo del tiempo ciertas modificaciones morfológicas generalmente externas. De acuerdo a su formación, pues pueden hablarse de ciertas clases de fósiles como tal, los petrificados como tal, que se forman a partir de partículas blandas o duras de algún organismo y estas se mineralizan conformando una copia de ellas o una roca de manera exacta. Los gelificados, estos se forman pues a partir de una instrucción como tal o incrustación por medio de un organismo en el hielo luego de un proceso de congelación. En el proceso de congelación pues el organismo se mantiene sin alteraciones debido a las bajas temperaturas por largos periodos de tiempo. Y los compresos como tal, que estos tipos de fósiles son el resultado de una serie de organismos que son depositados en una superficie blanda, como por ejemplo para quedar cubierta por una fina capa de sedimento. Los incluidos, estos tipos de fósiles como tal, se forman como consecuencia de algún organismo que queda atrapado de alguna sustancia como el ámbar o la resina o algo semejante. Y los impresos que contienen una serie de plantas o animales sobre el fango, ¿sí? Sobre el lodo, que se endurece hasta transformarse posiblemente en una roca, ¿sí? Entonces adicionalmente a eso vamos a ir conformando cada una de esas características como tal. Entonces recordemos que los fósiles como tal presentan una serie de características, ¿sí? Que son organismos muy antiguos, que pueden ser de plantas o animales, que han conservado a lo largo de muchísimos años a través de varios siglos como tal una serie de procesos naturales. Esa serie de procesos naturales son considerados fósiles, los restos de hace más de 11.000 años, es decir, de la era geológica y cenozoica también, que comenzó parte después de la última era glacial, hace unos 8.5 mil años como tal, y se extiende pues hasta la actualidad. Entonces recordemos que se pueden presentar de restos de animales, de restos de plantas, que también pueden ser huellas que con el paso del tiempo, o rocas, con el paso del tiempo pues el polvo, la tierra va a ir cubriendo, van a ir creando capas. También pueden convertirse o existir
fósiles en el hielo debido a sus bajas temperaturas, entre otras características. ¿Listo? Vamos a revisar otros enlaces y vamos a desarrollar las actividades como tal que tenemos programadas para la semana. ¿Listo? Muchísimas gracias.